El tema del tope ha llamado mucho la atención de los condados con viviendas de alto valor. A medida que los propietarios de viviendas de Florida continúan luchando para obtener cobertura, los reguladores de la industria ahora están considerando la eliminación de un límite de $700,000 en las pólizas de Citizens Insurance. La aseguradora del último resultado no está legalmente autorizada a cubrir más de $700,000 de un costo de reemplazo. La única excepción a ese límite de costo de reemplazo de Citizens Insurance es en los condados de Miami-Dade y Monroe, donde hay un límite de $1 millón en su lugar. El problema es que el mercado de cobertura de viviendas en Florida se encuentra en un estado crítico, y los propietarios están luchando para poder encontrar alguna cobertura, lo que los obliga a recurrir a la aseguradora de último recurso para obtener una póliza. Sin embargo, para propiedades de alto valor, el tope de $700,000 podría ser inadecuado. La comisionada adjunta de la Oficina de Regulación de Seguros de Florida, Susan Murphy, declaró en una reunión del comité de la aseguradora la semana pasada que los reguladores están considerando si se debe levantar el límite de cobertura, al menos en ciertos condados. La ley de Florida permitirá implementar el cambio si los reguladores deciden que no existe un grado razonable de competencia dentro de ciertos condados. Esta decisión es lo que hizo posible que los condados de Miami-Dade y Monroe aumentaran sus límites de cobertura a $1,000,000 Los reguladores están tratando de determinar si Citizens Insurance debe aumentar sus límites y dónde. Si hay suficientes datos para respaldar ese hallazgo es lo que estamos tratando de determinar, dijo Murphy al dirigirse a los miembros del Comité Asesor de Responsabilidad del Mercado de Ciudadanos. La última vez que hicimos esto, con Miami-Dade y Monroe, estaba bastante claro. Y creo que los datos que hemos visto hasta ahora no son tan claros como lo eran hace años. Los clientes ni siquiera pueden meterse en el seguro de Citizens, aunque quieran o necesiten, dijo Leigh Gorodetsky, agente de seguros del sur de la Florida y miembro del comité. El resultado de eso, por ejemplo, fue que los propietarios debían buscar lo que se llama cobertura de líneas excedentes, que es un tipo de cobertura con cierta falta de regulación y que frecuentemente incluye un mayor número de condiciones en las pólizas. Gracias por seguir a LIN. Asegúrese de hacer clic en suscribirse y suscríbase a nuestro boletín semanal hoy.